¿Hasta dónde puede llegar alguien para sentirse especial? Ayer vi una película llamada Enferma de mí y os traigo cositas muy curiosas sobre el análisis psicológico de Sydney, que es la protagonista. Vas a conocer un nuevo trastorno según el DSM-5. Ya sabéis que a mí no me gusta etiquetar para absolutamente nada, pero es cierto que nos va a ayudar a dar un poquito de contexto y de forma a la situación de la protagonista. Y si te vas a quedar en este vídeo, date cuenta que va a haber spoiler, por supuesto, porque os la tengo que contar. Te invito a que te quedes porque estoy segura que te va a gustar. Así que vamos a ello. ¿Todo nada? Déjame ver. Para. Os voy a hacer primero el resumen de la película. Trata de Sydney, una chica que tiene pareja, además conviven juntos. Y su chico es artista en el tema del arte y es muy popular. Y ella comienza a verlo desde otra perspectiva. Es decir, ella lo observa y siente que quiere ser exactamente igual que él. De hecho es contradictorio porque ella al principio de la película está cenando en un restaurante. Y bueno, como evidentemente pues no tienen la economía suficiente para estar en un restaurante de lujo, piden una botella muy cara y hacen la trama para irse a hacer un simpa. Que ella le dice que diga que ha sido él. Él dice, pues vale, lo hace. Y el caso es que luego en su casa, en la fiesta que han montado, él lo va explicando, que ella quizás se lo tomaría a timidez o vergüenza, y en cambio se da cuenta que él haciendo eso está siendo súper admirado. Sydney comienza a darle vueltas a la cabeza y ella trabaja en una cafetería. Y de repente, un día trabajando, una señora entra toda manchada de sangre porque le ha dado un mordisco un perro. Ella es la única, digamos, que se acerca como a la señora. La señora está entrando buscando ayuda, pero ella es la única que va. Señora, ¿se encuentra bien? Sydney, intentando socorrerla, ayudarla y haciéndole el torniquete, se mancha absolutamente toda de sangre. Finalmente llega la ambulancia, le preguntan, ella cuenta, empiezan a decir que bueno, que si ella no hubiese socorrido, pues quizá la mujer estaría muerta. Esto para ella ya es como, uy, me siento un pelín importante. Que tal cual con su uniforme manchado de sangre, coge el autobús y va andando hacia su casa. Una señora la para en mitad del camino y le dice, oye chica, ¿te encuentras bien? Porque claro, está toda manchada por aquí. Llega a su casa, se queda como para delante del novio. Hola, ¿qué tal? El novio le habla pero no la mira hasta que ella se queda callada, se va al salón, el chico pues dice, uy, ¿qué te pasa, Sydney? Voy para allá a verte. Va y, uy, ¿estás bien? ¿No tienes la herida? Y ella aquí comienza toda su trama y toda su parafernalia. Comienza a darse cuenta que haciéndose la víctima, la pobrecita, y que algo tiene, todos le prestan atención. Y aquí es donde se desata lo que a continuación os voy a contar muy brevemente. Que ella empieza a hacerse la víctima a nivel de daño y obtiene mucha recompensa. En su caso, atención, la que anteriormente no tenía y se sentía opacada por su pareja. Y a raíz de aquí comienza ella como intentar hacer pequeño a su pareja y ella darse a notar. Delante de los amigos se empiezan a dar cuenta como que solamente se habla de ella. Intentan como cambiar un poco de tema, ya se siente bien hablando de ella, por supuesto, ¿no? De lo magnífica y salvadora que ha sido. Su chico tiene una exposición en una galería de arte pues bastante importante en una ciudad. Y justo otro episodio allí en el que el camarero pregunta si alguien tiene alergia. Ella, como anteriormente, intentaba entablar conversación, pero nadie le prestaba atención, pues para darse a notar, si yo a las nueces. El novio por lo bajito le dice, pero si tú no tienes alergia absolutamente nada. Ella, sí tengo. A las nueces. Bueno, el caso es que luego le ponen un plato a su novio. El camarero viene y le dice, oye, ese plato que tenías al lado y que justo tú has comido algo tenía nueces, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Y ella ya delante de todo el mundo comienza de nuevo a simular que le ha dado un ataque de alergia. Y así ella se va dando cuenta que de esta forma va llamando la atención y la gente le presta la atención y el cariño que no tiene. Comienza a ver que existe una enfermedad de la piel y que un medicamento, evidentemente ilegal en su país, pero tiene un colega que, bueno, que se lo puede conseguir por páginas no muy legales, comienza a ingerirlo y comienza a provocarle esta enfermedad de la piel. Su novia al principio pues no la creía,
Pero claro, ella de esta forma está obteniendo su victimismo, le prestan atención, ella se hace la víctima, no es que yo estoy enferma, me tienes que prestar atención, porque mira, porque estoy aquí. Pero claro, es pena realmente. Las personas de su alrededor lo que sienten es una empatía, pero por pena, no por la valía de ella, o por el éxito de ella, o por su propia identidad. Todo esto va cada vez a peor. De hecho, la contratan en una agencia de modelo que tienen pues discapacidades y enfermedades. Esa autoestima comienza como un poco a inflarse, comienza a tener una serie de fantasías, como que ella es una modelo súper importante, que su pareja ya tiene que depender de ella. Todas estas fantasías son una casa súper de diseño, millonaria. Ella aquí ya se monta una trama en su cabeza y su novio le pide perdón diciéndole que, oye, no esperaba que fuera tan grave. Su familia incluso pues viene a verla, le pregunta cómo está, y también su imaginación, que esto es importante, que su padre incluso viene a pedirle perdón por su ausencia en su infancia. Esto es súper importante porque aquí ya nos da un dato de que Sydney no tuvo padre presente durante su infancia. Y esto es una falta de cariño muy importante. No obtuvo una atención parental, ya que la madre siempre cumple el rol, digamos, de protectora, y el padre de autoridad. Y también tiene que proveer un cariño, una atención hacia su hija. Total, que todo al final va a peor, a peor, a peor. Ella pues acaba enfermando muchísimo más. Se confiesa, creo recordar que era con una amiga, que le dice que evidentemente no está bien lo que ha hecho, que si se estaba escuchando, que era como increíble, ¿no? Y Sydney le dice que cómo piensa que ella está mal, que la víctima es ella, que nadie le presta atención. Y la otra amiga le dice, pero ¿cómo le estás dando la vuelta si lo que has hecho es destruirte totalmente? Y efectivamente, lo que Sydney ejerce contra su cuerpo es un tipo de autolesión. Autolesionarse su propio cuerpo, aunque sea desde el interior, porque además tuvo síntomas que iban a peores, vomitaba sangre, el pelo comenzaba a caerse, y a pesar de ello ella continuaba, le daba absolutamente igual. Autolesión a ella misma para conseguir un beneficio, ¿cuál? Lugar, ser visible en el mundo. Entonces, ¿hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a, hola, estoy aquí, préstame atención, hazme caso? Ahora, después de este breve resumen que os he explicado, que la verdad que me parece bastante grotesco, porque lo es, o sea, estás observando cómo una persona se está autodestruyendo y tampoco tiene, como digamos, esa capacidad de habilidad social para poder establecer algún tipo de amistad. Con el que más se ve, más notario, es con su pareja. Si nos vamos teóricamente a la parte más pura de la psicología, cogiendo ese manual diagnóstico de los trastornos mentales, que ya sabéis que yo odio las etiquetas, pero voy a empezar por aquí para luego ya daros el análisis desde una perspectiva humanista, que es la que por supuesto es mi enfoque. Este trastorno que padece Sydney, ¿cómo se llama? Lo voy a leer, ¿vale? Porque siempre tengo mi mini resumen ahí escrito y mi guía, para que no os perdáis absolutamente nada de lo que... Trastorno facticio impuesto a uno mismo. No sé si os suena el síndrome de Munchausen, sí creo que se pronuncia así, que también lo vemos en otras series o en otros casos, que esas madres que hacen enfermar a sus propios hijos pues para tener ese rol de cuidadora, etc. Eso ha habido un par de casos y además se han reflejado en series, si no recuerdo mal. Eso sería hacia otras personas, pero en este caso es impuesto a uno mismo. Producción o falsificación intencionada de signos o síntomas físicos o psicológicos, inducción a una lesión o enfermedad asociada a un engaño identificado. Encaja en esta serie y con Sydney, ¿por qué? Porque se provoca voluntariamente una enfermedad dermatológica. Entonces, busca activamente la atención, los cuidados, el reconocimiento y la compasión. Y además no hay un beneficio externo claro, porque hay otro tipo de trastorno que es la simulación de una enfermedad, pero tú buscas a cambio algo externo, como por ejemplo personas que se dan de baja por continuar teniendo un sueldo, a la vez cobran por otra parte. Eso sería, y esto es lo que le distingue a Sydney, que realmente no tiene un reforzado externo, simplemente tiene la necesidad interna de ser vista y cuidada. Miente sobre otras dolencias, alergia a las nueces. Y ahora pasamos a otros rasgos de personalidad que presenta Sydney, por supuesto, porque una cosa es tener trastorno y otra cosa es presentar rasgos de personalidad. A mí me enseñaron en el máster que el trastorno de personalidad narcisista se da más en hombres, es más común, y en las mujeres el trastorno de personalidad histriónico. El objetivo y la meta son diferentes, aunque compartan intenciones, ¿vale? Evidentemente existe ya en ella un patrón de excesiva emotividad
y búsqueda de atención. ¿Cuáles son esos rasgos que yo he identificado en Sydney? La necesidad constante de ser el centro de atención, lo necesita, es una necesidad, por eso acude a esa medicación, utiliza su cuerpo o la enfermedad para generar un impacto emocional. Dramatiza o una imaginación exagerada de su propia vida, efectivamente, ¿no? Esas fantasías de fama que llega a tener en algún momento, la grandeza y la superioridad cuando, por ejemplo, la contratan en esa agencia de modelos. Emociones superficiales y además van cambiando porque luego también se va viendo su aspecto, no le gusta. Y por último, las relaciones sociales se centran en que simplemente quiere la validación, ¿vale? Y manipula a nivel emocional cuando se posiciona en un rol de víctima. Eso es una manipulación, ¿vale? Para obtener por parte de las otras personas la validación y ella engrandecerse y sentirse, por supuesto, superior. Yo he apuntado aquí que, bueno, rasgos narcisistas podría tener, pero como ya os explico, suele ser más común en hombres, no en mujeres. Aquí la protagonista sí que muestra las fantasías de éxito, la superioridad artística y además sentirse admirada y pero es cierto que su autoestima, evidentemente, o parece ser, está extremadamente baja. Por eso encaja más, digamos, en un patrón de narcisista vulnerable, ¿vale? En ese rol de víctima, como bien os comentaba. Pero es que el trastorno de personalidad histriónico, digamos, es posicionarse en ese rol de víctima para atraer la atención. No necesita, por ejemplo, a través de logros, pero si necesita ser admirada y si por ello mismo tiene que simular una caída para necesitar atención, lo va a hacer. Otros elementos que yo he visto en Sydney es que tiene pensamientos egocéntricos, todos giran en torno a mí, justifica su conducta porque no lo eligió, sino que ella es la víctima. Esto es la última conversación que tiene con aquella amiga que os he contado. Cree que el sufrimiento la hace valiosa y eso es un reforzamiento impepinable. Se dañan voluntariamente para obtener atención. Esto es una autolesión, es autodestructivo total. Es una forma extrema de afrontar un vacío interior. Tolera el deterioro físico con tal de obtener aprobación y además tiene fantasías compensatorias, ¿no? Por el tema del éxito, el reconocimiento de la fama, donde se imagina que es en una casa de diseño y ese mecanismo de defensa que os comentaba, pues para compensar ese vacío interno. Bueno, explicado esto desde la teoría más pura, desde la psicología humanista, ¿qué podríamos decir? Realmente Sydney no solamente quiere ser vista, sino que también lo que necesita es ser valiosa, necesita ser validada. La enfermedad y el dolor se han convertido en el único medio, una herramienta que encuentra para poder lograr su necesidad. Su conducta es una necesidad emocional no cubierta, porque realmente no se está basando en la maldad. Ella no le hace daño a nadie, se lo hace a ella, pero a través de esta herramienta. Por tanto, desde mi enfoque humanista, podríamos hablar de una herida profunda de invisibilidad, abandono emocional, como bien os comentaba, que el padre aquí ha podido ser una figura importante que le haya desatado estas carencias, y vacío existencial que intenta llenar a través de actos dramáticos que generan una identidad de sufrimiento. Desde la psicología humanista, ¿qué podríamos decir? En primer lugar, todo ser humano tiene una necesidad profunda y legítima de ser reconocido, escuchado y, por supuesto, valorado. Lo necesitamos, somos seres humanos gregarios, somos sociales, necesitamos ese reforzamiento social, pero hasta un punto, no hacia el extremo. Para Sydney, la experiencia de estar viva se vuelve insoportable cuando su existencia no tiene eco en los demás, es decir, lo que ella hace. Por eso ese episodio de la cafetería necesitaba contarlo a diestro y siniestro. Vive a la sombra de su pareja, cuyas acciones generan atención, admiración, conversación. Ser ignorada para ella es más doloroso que estar enferma. O sea, fijaros. O sea, es impresionante cómo estas personas pueden llegar a pensar eso, que ser ignorada es muchísimo más doloroso que estar enferma. De hecho, es que ya hasta de última tampoco lo reconoce y a pesar de que se está viendo ya súper destruida, continúa tomándose el medicamento. La primera escena que os contaba es para ella un despertar existencial. Es un punto de inflexión, porque ella se ha dado cuenta que por fin existe para otro. Aunque sea como víctima, da igual, existe. Mi queridísimo psicólogo humanista, Carl Rogers, hablaría de la distorsión del sí mismo y la condición, ¿vale? Esto lo tengo aquí apuntado porque evidentemente no me lo sé de memoria. Pero aquí hablaría de la distancia que hay en el personaje de Sydney entre el yo ideal, ser alguien valioso, admirado, importante, y su yo real. Una mujer invisible, sin sentido de identidad propio, ¿vale? Es decir, ella ha aprendido
que solo es querida, vista o importante si cumple ciertas condiciones externas, no por ser quien es realmente, porque así se ha dado cuenta que no es vista ni querida ni importante, sino lo que está provocando en otros, a pesar de que, pues, sea desde el rol de víctima. Su yo real no ha sido aceptado incondicionalmente. Cuanto mayor es esta brecha, es decir, la distancia que hay desde el yo ideal y el yo real, pues mayor va a ser el sufrimiento, porque ambos tienen que estar complementados, tienen que estar unidos. Realmente ella no quiere mentir, ella quiere vivir y encuentra que la única forma que tiene para ello y que además le ha funcionado es a través del dolor. Y por supuesto, de la psicología humanista también diríamos que Sidney está estancada en su proceso de autorrealización. No sé si recordáis la pirámide de Maslow. Lo que busca no es fama como tal realmente, sino sentido, autenticidad, pertenencia. Pero como no encuentra vías para hacerlo, vías genuinas, pues necesita recurrir a una vía totalmente disfuncional, la enfermedad como identidad. Porque realmente no es una villana, es una persona que está rota, atrapada en un intento desesperado de construirse un lugar en el mundo. Y también aquí vamos a hablar de las mentiras que ella genera, porque claro, me diréis, Sara, pero inventarse ese tipo de trastorno para conseguir esa atención, la mentira realmente es un grito de ayuda. Las mentiras de Sidney realmente no hacen daño a nadie. Si veis la película os vais a dar cuenta. Es una necesidad desesperada de conectar. Aquí, si yo por ejemplo le diese terapia a Sidney, yo le haría una pregunta. ¿Qué necesidad intenta cubrir detrás de cada mentira? ¿O qué historia hay detrás de esa herida? Toda esa fantasía que ella tiene es realmente una compensación imaginaria. Es una forma de sobrevivir emocionalmente. Luego, por último, ella acude a unas terapias grupales, pero que realmente en las mismas terapias grupales de nuevo se posiciona en el rol como víctima. Hasta de hecho, después de que ha hablado con su amiga, ella parece por algún momento, llegas a creerte que realmente ella quiere ayuda y quiere salir de eso, pero para absolutamente nada. Otra vez vuelve a caer en el mismo bucle. Que bueno, ¿qué ocurriría si alguien realmente en esa misma terapia grupal la escuchara sin juzgar? Sí, o sea, lo que habría que conseguir es que Sidney hubiese hablado desde su dolor y no desde su enfermedad. Para mí no es que fuese fama, sino amor, porque Sidney no buscaba realmente notoriedad ni éxito. Lo que realmente ansiaba era ser amada sin tener que enfermar, sin tener que ganarse la compasión de los demás. Ella representaba a todas esas personas que han aprendido que su valor está condicionado, que pues, para ser tenidas en cuenta deben sufrir o deben adaptarse pues, a lo que se espera de ellas. Realmente no está enferma, está herida. Y la enfermedad es la única forma que tuvo pues, para decir, oye, míradme que estoy aquí. Me ha parecido muy buena película, de verdad, le pongo un 10, os recomiendo que la veáis y que si nos quedamos, breve resumen de mi vídeo, con la parte teórica, es ese trastorno facticio aplicado a uno mismo y que además Sidney presenta rasgos de personalidad histriónica y quizás la introduciríamos en el narcisismo vulnerable, por ese rol de víctima que adopta en algunos momentos. Pero ya os digo que hay mucha diferencia entre un trastorno de personalidad histriónico, sobre todo en el origen, y un trastorno de personalidad narcisista. Si queréis que os haga la diferencia, me lo decís en comentarios y os traigo un vídeo explicando las diferencias y por qué uno se da más en mujeres y el otro se da más en hombres. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si os ha gustado la película o no, si la habéis visto o no. Y os lanzo un par de preguntas. ¿Qué haces para sentirte importante? ¿Puedes ser tú mismo sin tener que fingir?